En su comentario de hoy, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la historia del movimiento feminista ruso, así como el rechazo de los colectivos a la invasión de Rusia a Ucrania y al régimen de Vladimir Putin. Una perspectiva feminista de la guerra. En Rusia se acostumbra a celebrar el 8 de marzo como una fiesta en honor a las mujeres, casi como un 10 de mayo en México, regalándoles flores y chocolates, como queriendo compensarlas por las cargas y sufrimientos cotidianos. Esto es una costumbre que ha sobrevivido a la época soviética, porque paradójicamente durante esos 70 años de poder soviético, si bien todas las mujeres trabajaban y había una infraestructura de guarderías, escuelas preescolares y acceso al aborto legal, la mujer era considerada un ciudadano de segunda clase sin derechos ni voz a nivel político. Recuerdo mi primera estancia en Moscú en el otoño de 1979, cuando necesité comprar toallas sanitarias tipo Kotex. Descubrí que ningún tipo de toalla desechable se fabricaba en la URSS. ¿Por qué? Porque solo la necesitaban las mujeres y ellas no contaban. Esto en la segunda superpotencia mundial, con avances tecnológicos armamentistas a la misma altura que Estados Unidos. Para entender esta situación hay que remontarse a los años 1930, cuando Stalin emprendió el enorme esfuerzo industrializador del socialismo en un solo país, lo que requería de toda la mano de obra disponible. Todas las mujeres en edad de trabajar fueron incorporadas a este magno esfuerzo, pero no en aras de la liberación de la mujer, sino en aras del desarrollo del país. El feminismo era considerado una ideología burguesa, incompatible con el socialismo, creencia compartida por muchas corrientes de izquierda en el mundo, una figura de relieve histórico feminista. Dentro del mismo campo bolchevique como Alexandra Kollontai, tuvo que abstenerse de pregonar sus creencias y de hecho solo su antagonismo hacia Trotsky la salvó de las purgas estalinistas, pero la condenó a un exilio diplomático primero en México como primera embajadora soviética en el país y después en Suecia. De esta forma se daba la paradoja de una URSS muy adelantada en su incorporación de la mujer a la vida laboral y de educación superior, pero con una infraestructura de servicios bastante deficitarios y una estructura patriarcal muy conservadora, sin ningún respeto a los derechos u opiniones de las mujeres. El desmantelamiento de las estructuras soviéticas le darían más libertad a sus ciudadanas, pero el respaldo de la infraestructura estatal para su incorporación laboral desaparecería. La transición a un capitalismo salvaje se traduciría en que muchas mujeres dejarían el mercado laboral por propia iniciativa o por el desempleo. La prostitución, la trata de mujeres, la pobreza, la difusión de estereotipos capitalistas de belleza harían su entrada a una sociedad que retomaría además valores, tradiciones y costumbres conservadoras de la época zarista. Claro que de la década de los 90 para acá la situación económica mejoraría y las nuevas generaciones resentirían en menor medida la transición, pero el conservadurismo, las estructuras patriarcales sostenidas por una iglesia sumamente empoderada y ligada al poder político se afianzarían cada vez más, y los grupos feministas surgidos desde los 90 tendrían muchas dificultades en crecer y difundir mayor conciencia sobre las desigualdades de género y los derechos de la mujer. Tan es así que la débil legislación surgida en 1996 contra la violencia doméstica es desmantelada en 2017, cuando los legisladores parlamentarios votan 380 votos contra 3 por descriminalizar esta violencia. Pero pese a esta debilidad, varios grupos persistirían. Y siguiendo las tradiciones feministas pacifistas, estos grupos han tomado una posición no solo contra la guerra, sino contra la agresión de Rusia contra Ucrania y contra el régimen autoritario y patriarcal de Putin. En un manifiesto difundido el 8 de marzo, estas mujeres rechazaron la celebración tradicional de esta fecha y pidieron que las flores asociadas a esta fiesta fueran puestas en los monumentos a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez como ofrenda a las víctimas ucranianas, a los niños y a los civiles sacrificados por el régimen de Putin. También señalaron que las esposas y madres rusas no están preparadas para recibir a sus hijos y esposos de regreso en féretros.
La lucha de hoy, dicen, es por la paz y por la libertad de los prisioneros políticos en Rusia, dentro de los que se cuentan cada vez más mujeres. Para ellas, el 8 de marzo sería un día de luto celebrado con minutos de silencio. Los temas de la jornada serían la solidaridad contra el militarismo, contra las guerras imperiales y contra las terribles pérdidas de ambos bandos. Advertían que había el peligro de la detención a las que se manifestaran, lo que no haría sino demostrar la falta de honor y principios de la policía y el Estado autoritario. Estas feministas tenían razón. Desde el inicio de la guerra ha habido y sigue habiendo miles de detenciones de manifestantes o gente que protesta contra la guerra, pero también tienen razón en que esta guerra es el perfecto ejemplo de la masculinidad extrema, agresiva, de un régimen patriarcal que está dispuesto a todo por recuperar su estatus de superpotencia. Lo demuestra la frase usada por Putin en una de sus declaraciones: te guste o no te guste, linda, te tienes que aguantar, lo que demuestra su visión de esta agresión como una violación, esta vez de la débil Ucrania por el macho ruso. Pero el violador no se esperaba resistencia y esta, tanto por parte de la víctima como del apoyo externo, le está saliendo cada vez más cara al violador. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.